¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, vamos a arrancar esta mañana. Andamos un poco atrasados. Traté de hacer alguna transmisión en vivo, se me complicó, pero estamos haciendo las pruebas para que ya continuemos aquí en este canal. Muchas cosas que decir. Un día trascendental, un día muy duro para el país, un día muy duro para la República, un día muy duro para la patria. Saber cómo vamos a terminar estas cosas, vamos a tomarlo así porque hay un poco de sonido ambiente, pues ver cómo vamos a salir de este país, de las cosas que tengamos que comentar, que decir de aquí a futuro. Hoy iniciará un proceso seguramente muy difícil para el país. Veremos cómo se dan las cosas, veremos cómo marchan, veremos cómo terminan, porque hoy hay una sesión muy importante de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual van a decidir qué es lo que viene para propiamente saber si la reforma judicial tal cual la plantearon en el Senado de la República, pues es el modelo a seguir, aunque no ha triunfado en otro lado, aunque no ha sido exitoso, aunque no hay un ejemplo en el cual las cosas se sigan haciendo bien, que Bolivia, terminan cuadrándose el Poder Judicial, jueces, magistrados, a favor de quien los contrató en ese momento como partido político que los impulsó, que los hizo ganar. Aquí pretenden hacer este modelo que no se ve que vaya a terminar bien. No tenemos una cultura democrática en este país en la cual desarrollemos el respeto a la ley, un respeto a la honestidad, el respeto a la legalidad. El propio presidente de la República, el expresidente, violó la ley en su momento, fue desaforado. En algún momento se rebeló la gente ante lo que decían que era una injusticia. La propia presidenta de este país, Claudia Sheinbaum, ha dicho que ella no va a acatar y no ha acatado las órdenes de una jueza federal. Entonces no se ve que este inicio vaya a ser el positivo, pero veremos cómo se van a dar las cosas. De mientras, hoy hay una sesión muy importante, es un día muy importante para el país. Hay una manifestación ya de apoyo de parte del Frente Cívico Nacional y otras entidades de la sociedad civil apoyando. Hay un vacío de parte de los partidos políticos, sindicatos, actores sociales que en otros momentos hubieran participado, que en otros momentos hubieran ido a marchar, pues ahora no se manifiestan ahí, no están ahí, no les interesa. Muchos de ellos están en el gobierno, otros tienen deudas con el gobierno, otros han sido cooptados o amenazados o coaccionados por el gobierno. No se ve por dónde vaya a avanzar esto, pero pues ahí están manifestándose. El mensaje que dio la ministra presidenta Norma Piña, pues contundente hacia la valentía, la importancia, el esfuerzo, el trabajo, los resultados del Poder Judicial en una pareciera despedida. ¿Qué ocurrirá en unos minutos más? Pues la sesión de la Suprema Corte, sin que haya garantía que los 8 ministros que han decidido dejar la Suprema Corte y no entrarle a este juego cuatrotero, sin garantía de que vayan a votar en un solo sentido. Habrá que esperar hasta qué hora. Y después de que decidan qué es lo que viene, pues a ver si en algún momento lo va a acatar el Poder Ejecutivo o lo va a acatar el Poder Legislativo. Si van a estar ellos desacatando y confrontándose, ¿qué tendría que hacerse? Entonces tendrían que irse hacia darle vista al Ministerio Público, para que tome cartas en el asunto, y entonces tendría que actuar la Fiscalía General de la República para decir: estos están faltando a la ley, y de inmediato tendría que procederse a la destitución de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Lo van a hacer? Eso lo vamos a ver, y también dependerá de qué tan poderosos se sientan. Si son con las encuestas, pues obviamente, al ser la única actora política que está haciendo las cosas en ese tema, pues no tiene rival, no hay un líder opositor. La líder de la oposición, que tendría que ser Xóchitl Gálvez, ha sufrido un desgaste terrible de parte de sus simpatizantes, de parte de los partidos, de parte del gobierno. Se ha desinflado de una manera muy rápida, y a meses pues no se tiene la misma presencia, a meses de la elección no se tiene la misma presencia que en algún momento llegó a tener. La gente la abandonó, se sintieron traicionados, trabajaron una retórica, un mensaje, una relatoría de que ella había traicionado, que se había rajado, que se había vendido, etcétera, y entonces pues se cayó de las encuestas y se cayó de liderazgo. Yo creo que es una mujer que tendría y debería de estar encabezando la oposición, pero
las circunstancias no se le dan, desafortunadamente, ¿no? Las circunstancias políticas de un país tan atrasado en cultura cívica, con tantos problemas de acostumbrarnos a una práctica política de vendidos y comprados, pues no se le da el respaldo. ¿Qué pueda darse de aquí entonces a futuro? Eso. Ayer, por ejemplo, le pongo un ejemplo nada más, el INE, los consejeros del INE recibieron una notificación, una multa de más de 40,000 pesos cada uno por el tema de no haber acatado la orden de una jueza, que tendrían que haberse abstenido de proseguir con el proceso electoral de los jueces y magistrados. No lo hicieron pues porque se sienten con todo el poder, presionados o respaldados por el morenismo, y dicen pues no lo hacemos, y ahora la jueza pues les puso esa multa. ¿La pagarán? Eso lo vamos a ver. ¿Seguirá el proceso judicial tal cual lo hemos vivido hasta ahora? Lo vamos a ver. Las trampas que hicieron para cooptar a senadores, las amenazas a los yunes, la traición y cobardía de los yunes, todo eso repercute en esto que estamos viviendo ahora, y no sabemos propiamente si vaya a tener un final en el cual puedan mediarse las aguas, bajarle un poco, entrar en razón. Hoy la columna de Raimundo Riva Palacio, la cual le compartiré en unos minutos más, pues señala, ¿no?, propiamente este tema de cómo no hay alguien que le explique a la presirvienta que debe bajarle a su necedad. Un mes después, esta herencia que tiene de pelearse con el Poder Judicial, de desacatar órdenes judiciales, de meter en una posible crisis constitucional al país, de estar debilitando al país cuando viene, hoy son las elecciones en Estados Unidos. Todo esto que se da, pues es algo que algunos analistas todavía intentan explicar, de que no es algo que ella hubiera querido hacer, ¿no? Que está siendo obligada por el morenismo, que está siendo obligada por Andrés Manuel, que está siendo obligada por las circunstancias. Otros explican que así ha sido siempre, necia, empecinada, y ahorita con poder, pues peor, ¿no? Este rencor que se le nota a la hora que se expresa del Poder Judicial, a la hora que se burla, a la hora que se ríe de alguna circunstancia, se nota propiamente que disfruta este poder que tiene inmenso, tan inmenso, más poder todavía que Andrés Manuel, al contar con mayoría calificada en ambas cámaras. Pues habrá que ver cómo terminamos, ¿no? Desafortunadamente, si estamos, es esto lo del martes, que puede ser un martes negro. Veremos las reacciones en la economía mañana. Se reporta que han salido capitales del país, estamos viendo la caída del peso ante el dólar. Apenas ganó Claudia Sheinbaum y la caída del peso pues se fue dando, y ahora en días recientes, por el posible triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, que sería de los dos pues como que el peor que nos podría tocar, y saber cómo vamos a terminar con esta presidencia. Pero bueno, eso es lo que tenemos desafortunadamente con esta reforma judicial, capricho de Andrés Manuel. Lo explica, ayer le compartí un texto y lo puede usted revisar, un análisis de por qué es la necedad de avanzar con la reforma judicial. Y la necedad, aparte de muchas cosas, tiene que ver con la autoprotección de Andrés Manuel López Obrador. Pudieron haber continuado investigaciones, podrían haber continuado casos de corrupción del propio Andrés Manuel, señalado en el tema del narcotráfico, de protección al Mayo, de protección a los Chapitos, y por otro lado la corrupción hacia sus hijos y funcionarios, Manuel Bartlett, Zoé Robledo, el escándalo del clan de sus hijos, de Amílcar Olán. Pudiera haber avanzado en el terreno judicial y reventarlos, ¿no? Terminar por exhibirlos como lo que son, como unos corruptos. Pudiera haber avanzado eso como avanzó en Brasil con Lula da Silva y Dilma Rousseff, como avanzó en Bolivia con Evo Morales y con otros expresidentes de Perú, por ejemplo. Pudiera haber avanzado como con Cristina Kirchner en Argentina.
la corrupción que se da en estos gobiernos de izquierda, algunos más populistas que otros, en los cuales el Poder Judicial, al tener una formación, una conformación que no es tan fácil de quitar, pudo avanzar y destituir a presidentes y pudo anular candidaturas. Y eso es lo que explica este ensayo, que es lo que Andrés Manuel y su gente se quiso proteger. Si los dejamos, nos van a descubrir, van a darse cuenta de todo lo que hemos robado, mejor vamos a reventarlos y ponernos jueces a nuestro modo y a lo que a nosotros nos agrade. Esa es en el fondo la intención. Y para eso se valen de lo que sea. Por ejemplo, en unos minutos más podrá usted checar un texto muy bueno de un super escándalo, un mega escándalo que hay en propiamente el chat de los morenistas. El chat de los morenistas, en este escándalo que se dio. Le explico. En una sesión de la semana pasada en la Cámara de Diputados, se votó esta supuesta supremacía constitucional, ¿no? De que nadie pudiera echar abajo ningún tipo de reforma constitucional, que ya no se pudieran amparar, ni hubiera juicios de inconstitucionalidad, etcétera. Ahí se reportó una votación en donde aparece el líder sindicalista y todopoderoso, el poder tras el trono de Ricardo Monreal, Pedro Aces. Y este señor, señalado por muchas cosas, entre ellas hay que recordar que Pedro Aces andaba en España con Gerardo Islas, que era líder de Fuerza por México y que amaneció muerto en un hotel donde estaban ellos hospedados. Este señor Pedro Aces en teoría votó, pero el señor no estaba ahí. Horas después de esta votación, este influencer Van Pipe le pregunta en una publicación de la red social X, antes Twitter, y señala: oye Pedro Aces, quiero saber si realmente votaste, porque ahí apareciste, y no quiero decir que estás mintiendo, porque puedo publicar unas fotos donde apareces con una sudadera gris. Pues se hizo un mega escándalo, se comprobó que el señor no estaba en la Cámara de Diputados. Apareció propiamente en la Cámara de Diputados para una entrevista. Le preguntaron y dijo: no, yo estaba trabajando, estaba en otras cosas, no quiso decir más. Y entonces empezaron a preguntar cómo es posible que en un sistema que se supone que es fiable, que es a prueba de cualquier error, pues pueda darse esto. Y le explico: para entrar en la sesión de la Cámara de Diputados, los diputados se tienen que registrar con reconocimiento facial, ¿sí? Que supone que es una técnica en la cual pues no hay duda, ¿no? Eres tú y solamente tú. Y para votar, para acceder a la iPad, para la tableta, es con el dedo, con la huella del dedo. Entonces no hay manera que alguien pueda ir y suplantarlo, ¿no? Se supone que es para la legalidad. El tema está en que este señor apareció que había votado. O sea, alguien de alguna manera votó en lugar de él. Ayer el veracruzano, tristemente veracruzano, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, conocido en el bajo mundo de los corruptos como Gutierritos, pues señaló que fue una intermitencia del proveedor de internet y lo agarraron pero bateando. Cree que todos los mexicanos somos ignorantes, como su familia, como sus seguidores, como los morenistas. Él cree que todo mundo es ignorante. Y entonces señaló que eso había ocurrido y no lo cuestionaron más. Le han dado en redes sociales con ganas diciendo: no mientas, no hay manera que una intermitencia. Cuando hay una intermitencia, hay un problema en la red o en el proveedor, ¿sabe qué es lo que ocurre? Lo bota. Normalmente lo bota. Si usted tiene algún error de usuario, el sistema se protege, lo resetea, lo bota, le cierra la sesión y tiene que volver a acceder para comprobar que es usted. No le deja entrada de cuates, a no ser que alguien tenga la huella digital de alguna manera del diputado y tenga alguna imagen en la cual pueda él aparecer y hacer la trampa. Solamente que alguien, ¿no?, viendo películas de ficción y demás,
pudiera hacer esa trampa, porque hay gente muy hábil para la trampa. Yo no sé si han rodeado el diputado Sergio Gutiérrez Luna, el diputado Gutierritos, pues por gente como Saúl Guadeleón, el hijo del extinto cacique petrolero de Minatitlán. Yo no sé, porque ese de que sabe de cuestiones de trampa y sabe de cuestiones de informática, lo sabe hacer. No sé si han rodeado por sus cuates con Adán Augusto y compañía, con Millito Merlín de Cozoleacaque, porque a eso se dedican. Son los juniors de las políticas, como de la política, como decía la propia sirvienta Sheinbaum, que había unos juniors tóxicos. Esos son juniors tóxicos, esos sí son juniors tóxicos en el sur de Veracruz. No sé si se estén por ahí metidos, pero de qué manera hay esto. Le compartiré este artículo, muy bueno, en el cual señalan cómo está el chat. ¿Sabe qué ocurrió? Que el Partido Acción Nacional parece que despertó, que regresó sin babas Marco Cortés, y fueron a promover una acción ante la Fiscalía General de la República para buscar qué pasó con esta votación y echar abajo esa votación por tramposos. Y en el propio chat, que le voy a compartir más tarde, ahí señala, ¿no?, que hay broncas internas en Morena. Comentan en ese chat que porque saben que podrían tumbar lo que han hecho en estos meses, lo podrían tumbar hasta investigar qué hizo el señor Pedro Aces y cuántas veces votaron con trampa. No solamente él, sino ya existiría la duda fundada de que fueran otros votos de diputados con trampas de parte de Morena. Así estamos lamentablemente. Dentro del tema de la inseguridad, pues, ¿qué decirle? Ayer una masacre en Acapulco, 7 integrantes de una familia, aparte sus vehículos quemados, un menor de edad, 2 mujeres. Las imágenes son brutales, no se las puedo compartir porque cae el tema de censura, pero son brutales, todos agrupados, unos tratando de abrazarse con otros, muertos. Una enfermera que había sido secuestrada en Oaxaca apareció asesinada y destazada en el patio de una casa. Se señala a un enfermero como el causante de esta situación, una cuestión muy triste. Un joven asesinado también en Taxco, un joven de 14 años, y además la desaparición de una familia, un grupo de personas, entre ellos familiares de 17, otros dicen que son 15, otros dicen que son 20, que se fueron a una zona de Guerrero a trabajar, a vender artículos. Algunos dicen muebles, otros dicen plásticos. Hay muchas versiones así encontradas, pero que no aparecen. Ya tienen semanas que fueron secuestrados, retenidos, y no aparecen. Lamentablemente no aparecen. El asesinato de 2 jóvenes en Puebla, afuera de una talachería. Una discusión que tuvieron con el dueño de la talachería. El dueño de la talachería hace una llamada, llega un comando, los ejecuta, entre ellos un joven que peleaba artes marciales mixtas, ¿no? Había sido campeón incluso. En fin, el crimen por todos lados, pero lo que más ha impactado es dueño de un restaurante tan reconocido en Sinaloa, un restaurante emblemático, un restaurante de muchos años. Hace unos días alguien incendió este restaurante y después fueron a balacear el domicilio del dueño del restaurante. Sobrevivió. Días después le dieron un reconocimiento de parte de la Canirac en Sinaloa. Y ayer este señor, este empresario, esta persona buena, este señor que había trabajado por años, que había sacado un negocio adelante, una empresa que había hecho todo lo posible para triunfar en la vida, ayer apareció asesinado afuera de su restaurante. Pues bueno, Sinaloa, que ya tiene semanas abandonado, como está abandonado Chiapas, Guerrero, como sigue la muerte en todos lados, enseñorándose en nuestro país.
Tristemente así estamos, tristemente así vivimos. Habrá que ver qué es lo que van a hacer, qué vamos a hacer como mexicanos. Mientras hay temas más importantes como es la violencia, como es el asesinato de las personas, como es la extorsión, como es el cobro de piso, como es la amenaza, la migración, el cierre de empresas, el cierre de negocios, todo esto que vivimos, mientras todo eso vivimos, la presidenta Claudia Sheinbaum sigue empecinándose en humillarse, en obedecer, en arrastrarse, en hacer lo que le ordenaron, lo que le dejaron encargado, y sobre eso sigue peleándose con el Poder Judicial, cuando el tema de la justicia y de la seguridad no radica en el Poder Judicial. Tristemente así estamos, así que veremos en qué avanzamos. Pero hoy es la sesión, estaremos atentos a qué es lo que se da, los posicionamientos de los ministros, saber cómo van a votar, saber si surtió efecto algún tipo de amenaza, coacción o presión de parte de la presidencia a los ministros, sabremos si se mantienen firmes, sabremos qué decisión van a tomar, qué resolución hacen, y sobre eso también estaremos atentos qué va a hacer la Presidencia de la República, qué va a hacer la Cámara de Diputados, si van a cumplir esta amenaza de irse al juicio político contra los ministros, si se van a confrontar, si se da vista al Ministerio Público, qué van a hacer las fuerzas militares, van a proteger a la presidenta de no ser destituida, o si van a defender al Poder Judicial de que no les vayan a quitar el cargo de manera ilegal. Veremos qué se dan, porque al estilo del payaso López Obrador, la presidenta dijo, tenemos un plan B, vamos a ver cómo votan y sobre eso tendremos un plan B. Así que tiempos tristes para la República. La señora presidenta hizo propaganda efectiva, la gente le creyó, le compró lo del segundo piso, y lo que estamos viendo es una soberana decepción, es una soberana tristeza con esto que vivimos, de cómo destruyen la República, cómo destruyen instituciones que nos costó trabajo a muchísimos mexicanos ir construyendo poco a poco, las van destruyendo ellos con una rapidez y una urgencia que solamente puede verse como el intento de encubrir sus corruptelas, de encubrir su incapacidad y de encubrir y obedecer lo que le digan para que ellos puedan seguir en el poder como lo han prometido por 50 años. A ver qué país nos dejan en este segundo periodo de la supuesta transformación. Gracias por estar aquí, gracias por compartir el video, gracias por suscribirse al canal, gracias de corazón, tenga usted excelente día. Mi nombre es Jorge Luis Torres Marcos, le agradezco mucho compartir el video y estaremos en contacto mañana. Gracias, Dios les bendiga, hasta pronto.